Walt Disney lo llamó el lugar más feliz de la Tierra, y para cientos de millones de personas. Eso es exactamente lo que es. Un lugar donde la música nunca se detiene, donde las luces nunca se apagan, donde la magia está construida con tanto cuidado, diseñada con tanta precisión, que nada podría salir mal. Excepto que sí ha pasado. 6 veces de las que la mayoría de la gente nunca escuchó hablar. Una adolescente cuyo cinturón de seguridad guardaba un secreto que nadie pudo resolver jamás. Un niño de 2 años cuyo padre metió sus propias manos dentro de la boca de un caimán. Un piloto que pasó sus últimos segundos intentando salvar a 6 desconocidos a los que nunca había conocido. Estos son los 6 accidentes en parques de Disney que lo cambiaron todo. Los que obligaron a la compañía a enfrentar lo que ocurre cuando la magia se acaba. Deborah Gale Stone acababa de graduarse de la preparatoria. Tenía 18 años, medía 1,57 m. Era una estudiante de cuadro de honor, una atleta destacada, editora del anuario de su preparatoria Santa Ana High School, el tipo de persona que ilumina cualquier habitación a la que entra. Sus amigos la recordaban como cálida, amable, incansablemente alegre. Se había inscrito en Iowa State University y estaba contando las semanas para irse a la universidad en otoño. Pero primero necesitaba dinero. Así que a principios de junio de 1974, Deborah solicitó un trabajo de verano en el lugar que había visitado desde niña, Disneyland. Fue contratada como anfitriona para una atracción completamente nueva en Tomorrowland llamada America Sings, que abrió al público el 29 de junio. Estaba muy orgullosa. La atracción era un teatro giratorio. Un anillo exterior de 6 secciones para el público que giraba lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de un escenario central fijo, llevando a los visitantes a través de 4 actos de historia musical estadounidense, interpretados por animales animatrónicos. El trabajo de Deborah era saludar por micrófono a cada grupo de público que entraba, y luego despedirlos mientras el teatro giraba hacia la siguiente escena. Era un rol perfectamente ordinario en una atracción perfectamente ordinaria. Llevaba 9 días abierta. La noche del 8 de julio de 1974, alrededor de las 10:37 de la noche, durante el intervalo de 45 segundos entre presentaciones, cuando una sección del público ya se había ido y la siguiente todavía no llegaba, Deborah estaba de pie al borde del escenario. La pared empezó a moverse. Lo que ocurrió después todavía no está completamente claro. Tal vez dio un paso hacia atrás. Tal vez intentó cruzar de un escenario a otro, pero por una razón que nadie pudo explicar del todo. Terminó en el estrecho canal entre la pared exterior giratoria y el escenario interior fijo. Y la pared no se detuvo. Un miembro de la Fuerza Aérea llamado Daniel Robinson, que estaba sentado en un teatro adyacente con su familia, escuchó gritos y se dio cuenta de que no eran parte del show. Alertó al personal de inmediato, pero para cuando llegaron hasta ella, Deborah Gale Stone ya se había ido. Fue declarada muerta a las 11 de la noche. Fue la primera empleada en los 19 años de historia de Disneyland en morir en un accidente. La investigación reveló una falla crítica de diseño. La atracción America Sings había reemplazado a un espectáculo anterior llamado Carousel of Progress, que había usado el mismo teatro giratorio, pero giraba en la dirección opuesta. La posición que tomaba la anfitriona en el escenario era idéntica en ambos shows, pero el cambio de dirección había creado silenciosamente un espacio mortal que nadie había modelado en la fase de diseño. En el show anterior, la rotación alejaba a la anfitriona de la pared. En America Sings, llevaba la pared hacia ella. Disney cerró la atracción, instaló luces de advertencia y reemplazó las paredes sólidas por versiones desmontables, diseñadas para darles a los trabajadores una oportunidad de escapar. 3 días después, America Sings volvió a abrir. Los padres de Deborah recibieron un pequeño acuerdo económico. La atracción funcionó durante otros 14 años antes de cerrar en 1988. Y en algún lugar dentro de las figuras animatrónicas que poblaban ese escenario giratorio, muchas de las cuales después fueron trasladadas a Splash Mountain, el recuerdo de su nombre quedó lentamente incorporado al propio parque. Para la familia de Deborah Stone, su pérdida nunca se desvaneció. Tenía 18 años. Iba a ir a Iowa State en otoño. Nunca llegó. Era plena pausa de invierno. Dolly Regine Young tenía 48 años. Era representante de Avon de Fremont, California, conocida en su vecindario como alguien que nunca se perdía un cumpleaños, nunca olvidaba un nombre, nunca pasaba junto a una amistad sin detenerse a preguntar cómo estaba. El 3 de enero de 1984, fue a Disneyland con 4 de sus amigas cercanas, un regalo de temporada, algo para sacudirse el frío gris del año nuevo.
decidieron subirse a los Matterhorn Bobsleds. El Matterhorn había abierto en 1959 como la primera montaña rusa de acero tubular del mundo. Un recorrido serpenteante y en picada a través de los Alpes suizos simulados. 45 metros de vía de acero atravesando una montaña artificial en medio de Tomorrowland. Era la atracción de emoción característica de Disneyland. Para 1984, decenas de millones de personas ya se habían subido sin incidentes. Dolly iba sentada sola en el asiento trasero del último carro, un trineo para 8 pasajeros, mientras sus 4 amigas subieron en la parte delantera. Los carros estaban acomodados de tal forma que cada pasajero iba sentado detrás de otro, y quienes iban adelante no tenían forma de ver a la persona que iba hasta atrás. La atracción subió, descendió, se internó a toda velocidad entre cavernas simuladas. Y entonces, aproximadamente a 2/3 del descenso por la montaña, Dolly Young ya no estaba en su asiento. Había caído o había sido expulsada sobre la vía de abajo. En los segundos siguientes, el segundo bobsled bajó por la montaña aproximadamente 32 km por hora. El impacto fue instantáneo. Sus amigas no se dieron cuenta de lo que había ocurrido hasta que la atracción llegó al final. Los sensores activaron una detención unos 30 segundos después de la colisión. Los trabajadores llegaron y encontraron una escena que jamás olvidarían. El detective que más tarde investigó el caso lo describió de forma directa. El cinturón de seguridad en el asiento de Dolly estaba desabrochado, en perfecto estado, abierto. Si había fallado, si se había soltado, o si Dolly lo había desabrochado ella misma por razones que nadie pudo explicar, nunca se determinó de forma concluyente. Sigue sin respuesta hasta el día de hoy. Dolly Young fue la quinta visitante en morir en una atracción de Disneyland. Su familia demandó a Disney por $5 millones. El caso se resolvió fuera de los tribunales por una cantidad no revelada 4 años después. Más tarde, Disney rediseñó los sistemas de sujeción de los bobsleds del Matterhorn. La compañía sostuvo que el rediseño no tenía nada que ver con los accidentes. Hoy, los cast members de Disneyland tienen un nombre para la sección de vía donde Dolly Young murió. La llaman Dolly's Deep. Exoperadores han descrito una sensación inquietante cada vez que caminan por la vía de noche. Las luces de trabajo en ese túnel, dicen, siempre están fundidas. Nunca permanecen encendidas. Si eso es una historia de fantasmas o un problema de seguridad, probablemente depende de a quién le preguntes. La atracción usaba una centrifugadora real, una cápsula giratoria que generaba hasta 2,5 veces la fuerza de gravedad, para simular el lanzamiento de un cohete, fuerza G sostenida, y la sensación de ingravidez al aproximarse a Marte. Era la atracción físicamente más intensa que Disney había construido jamás. Los visitantes salían pálidos, desorientados, eufóricos. Las filas se extendían durante horas. Lo que Disney no publicitaba era esto. Desde el día en que abrió, Mission Space estaba generando más enfermedades y lesiones reportadas que cualquier otra atracción en Walt Disney World, más del doble que la atracción más cercana en la lista. El 13 de junio de 2005, un niño de 4 años llamado Dowdy Bamuwamie, de Sellersville, Pensilvania, colapsó después de salir de la atracción. Una autopsia determinó después que tenía una condición cardíaca no diagnosticada, un engrosamiento del músculo del corazón que no había sido detectado durante toda su corta vida. Los investigadores concluyeron que las fuerzas G no lo habían matado directamente, pero su condición nunca había sido detectada. Disney no tenía un desfibrilador colocado cerca de Mission Space, una de las atracciones físicamente más exigentes de su propiedad. Dowdy Bamuwamie tenía 4 años. Sus padres presentaron una demanda en 2006, argumentando que Disney nunca debió haber permitido que un niño de 4 años subiera a la atracción, y que la respuesta médica después de que colapsó fue inadecuada. El caso fue resuelto y desestimado. Menos de un año después, el 12 de abril de 2006, una mujer de 49 años llamada Hiltrud Blumel, de Schmitten, Alemania, se sintió mal durante la atracción y fue trasladada a un hospital cercano. Murió por una hemorragia cerebral causada por presión arterial alta severa y de larga duración. El informe del médico forense no vinculó directamente su muerte con la atracción en sí. 2 muertes, con 11 meses de diferencia, en la misma atracción. La respuesta de Disney fue significativa. En 2006, modificaron Mission Space para incluir una versión completamente separada, sin giro. El Green Team, que eliminó por completo la centrifugadora, ofrecía la experiencia sin las fuerzas G. Ahora los visitantes eligen en la entrada. Orange Team gira, Green Team no. La atracción que ya había sido promocionada como un simulador espacial revolucionario fue dividida discretamente en 2.
Un reconocimiento tácito de que la versión original implicaba riesgos que Disney no había considerado por completo. La versión Orange Team sigue funcionando hasta hoy. El tiempo de espera parece más alto que el de la versión Green Team. La forma de Disney de empujar a los visitantes hacia la opción más cautelosa. Si siempre toman la decisión correcta, es otra pregunta completamente distinta. La mayoría de los visitantes que alguna vez se han subido al monorriel de Walt Disney World lo recuerdan como la parte más relajante del viaje. Austin Bunenberg lo amaba. Tenía 21 años y era de Kissimmee, Florida. Era un joven al que sus compañeros describían como inusualmente dedicado a la seguridad, meticuloso con los procedimientos, el tipo de conductor al que otros operadores señalaban cuando alguien preguntaba cómo se veía un buen piloto. Había estado conduciendo los monorrieles de Disney World durante más de un año. La mañana del 5 de julio de 2009, en pleno fin de semana del 4 de julio, Austin estaba pilotando el monorriel Purple sobre la vía de Epcot a las 2 de la mañana, con 6 pasajeros a bordo. Al mismo tiempo, el monorriel Pink intentaba hacer una transición de vía, un cambio de la vía de Epcot a la vía express de Magic Kingdom. El cambio requería que un operador del panel de mantenimiento alineara manualmente una sección de la vía antes de que el tren pasara por ella. En el preciso momento en que se indicó al monorriel Pink que avanzara en reversa a través del Switch Beam 9, el operador del panel se distrajo momentáneamente. Había llegado un reporte sobre una puerta defectuosa en otro tren, un problema de rutina que le quitó la atención apenas unos segundos. El Switch Beam 9 nunca fue alineado. El monorriel Pink comenzó a retroceder, pasando por el cambio de vía sin alinear, hacia la misma sección de vía donde estaba el monorriel Purple. En los últimos segundos antes del impacto, Austin Bunenberg vio lo que venía. Los registros de la NTSB muestran que intentó poner el tren en reversa para tratar de alejarse de la colisión que se aproximaba. No tuvo suficiente tiempo. Los dos monorrieles chocaron. Austin fue sacado de entre los restos y declarado muerto en el lugar. Sus 6 pasajeros fueron atendidos por heridas menores y dados de alta. Tenía 21 años. La investigación de la NTSB concluyó en octubre de 2011 y no encontró fallas mecánicas en ninguno de los trenes. La causa fue un error humano combinado con una falla sistémica. Disney World, en el momento del accidente, no tenía procedimientos operativos estandarizados para el sistema de monorriel. Cada equipo había desarrollado sus propias prácticas informales durante años de operación. No había un reglamento escrito, no había protocolo de respaldo, no había un sistema secundario para detectar el error que mató a Austin Bunenberg. OSHA propuso multas de $44,000. Disney las negoció hasta bajarlas a $35,200. Después del accidente, se suspendió que los visitantes pudieran viajar en la cabina. La querida tradición de sentarse al frente con el conductor, algo que probablemente el propio Austin había hecho de niño, terminó discretamente. Se creó un fondo de becas en su memoria para estudiantes que buscaran carreras en ingeniería y seguridad en el transporte. Disney World también escribió, por primera vez, una guía operativa estandarizada para el sistema de monorriel. Austin Bunenberg intentó evitar un desastre que él no causó. Eso importa. Matt y Melissa Graves habían llevado a sus 2 hijos a Disney World para el tipo de viaje familiar que habían planeado durante meses. La noche del 14 de junio de 2016, estaban en la playa del Disney's Grand Floridian Resort, uno de los hoteles más prestigiosos de la propiedad, reunidos con otros huéspedes para ver una proyección al aire libre de Zootopia sobre la arena, junto a la Seven Seas Lagoon. La película fue cancelada por el clima, pero la noche era cálida, la playa estaba tranquila, y los niños seguían emocionados. Lane Thomas Graves, de 2 años, pesaba 15 kilogramos, medía 90 centímetros, un pequeño con una sonrisa con dientes separados que su familia describiría como su rasgo más característico. Estaba construyendo castillos de arena a la orilla del agua. Estaba en agua que apenas le llegaba a los tobillos. Su padre estaba a unos pocos metros de distancia. Aproximadamente a las 9 de la noche, un caimán, estimado entre 2,15 metros y 2,40 metros de largo, emergió del agua y atrapó a Lane Graves por la cabeza. Matt Graves corrió hacia la laguna. Alcanzó al caimán y metió sus manos desnudas dentro de su boca, intentando físicamente abrirla. El caimán se sacudió, rompió su agarre y arrastró a Lane bajo la superficie. Ambos desaparecieron. El cuerpo de Lane Thomas Graves fue encontrado a la mañana siguiente, 16 horas después, sumergido en aproximadamente 1,80 metros de agua, no muy lejos de donde había ocurrido el ataque.
El médico forense determinó que la causa de muerte fue una lesión traumática en el cuello y ahogamiento. Los investigadores concluyeron que el caimán lo había soltado mientras se internaba más profundo, pero para entonces ya era demasiado tarde. La investigación reveló detalles difíciles de leer. 2 huéspedes de Disney habían advertido a empleados de Disney sobre un caimán cerca de la playa antes de que ocurriera el ataque. La investigación no determinó si esas advertencias fueron atendidas. Había letreros de "no nadar" colocados alrededor de la laguna, pero ninguno advertía sobre caimanes. Disney había retirado 83 caimanes de la propiedad del resort tan solo en 2016. En la década anterior, más de 220 habían sido capturados y sacrificados. El peligro estaba documentado. La señalización no lo reflejaba. Matt y Melissa Graves publicaron un comunicado y anunciaron que no presentarían una demanda contra Disney. Establecieron la Lane Thomas Foundation para apoyar a familias de niños que requieren trasplantes de órganos para salvarles la vida. Disney instaló nuevas barreras y reemplazó toda la señalización alrededor de la laguna para advertir específicamente a los huéspedes sobre caimanes y serpientes. La playa del Grand Floridian, donde ocurrió el ataque, sigue abierta. Lane Thomas Graves tenía 2 años. Primeval World no era una atracción famosa. Escondida dentro de la sección Dinoland USA de Disney's Animal Kingdom, era una atracción giratoria de nivel medio. Una montaña rusa tipo Wild Mouse con temática de caricatura, donde vehículos para 4 personas giraban y se retorcían a través de una serie de curvas planas y cerradas. Nadie la nombraba como su atracción favorita de Disney. No era el tipo de atracción sobre la que alguien escribiría casa, pero mató a 2 de los propios empleados de Disney, con 4 años de diferencia, en la misma atracción, después de que se emitieran advertencias y fueran ignoradas. La primera fue Karen Price. El 27 de noviembre de 2007, Karen, una operadora de atracción de 63 años de Carrollton, Ohio, estaba subiendo visitantes a Primeval World cuando se inclinó sobre uno de los vehículos de la atracción para ayudar. El vehículo comenzó a avanzar automáticamente. La empujó 3 metros hacia adelante a lo largo de la plataforma de carga y por el borde, haciéndola caer 90 centímetros al suelo de abajo. Se golpeó la cabeza al impactar. Fue llevada al hospital. Murió 4 días después por una lesión cerebral. OSHA investigó. Citó a Disney por 5 violaciones de seguridad, incluida la ausencia de un pasamanos que ya había sido señalado previamente en una revisión de seguridad separada. Disney había sido advertida de que el pasamanos faltaba. No lo habían arreglado. La multa propuesta fue de $21,500. Disney la negoció hasta bajarla a $14,250. La compañía extendió la plataforma, agregó marcas en el piso, instaló tapetes con sensores diseñados para detener automáticamente la atracción si alguien entraba en una zona restringida. Hicieron los cambios. Dijeron que habían aprendido. El 13 de marzo de 2011, Russell Roscoe, mecánico de atracciones de 52 años, estaba realizando mantenimiento programado en Primeval World, haciendo una prueba húmeda del sistema de frenos al rociar agua desde la plataforma de elevación, mientras sus compañeros inspeccionaban la atracción abajo. Los sensores de las compuertas, diseñados para alertar a los trabajadores para que presionaran una parada de emergencia si alguien entraba en una zona de peligro, no habían recibido mantenimiento en un calendario preventivo. No funcionaban de manera confiable. Un vehículo de la atracción golpeó a Russell Roscoe en la cabeza. Fue trasladado en helicóptero al Orlando Regional Medical Center. Murió al día siguiente. OSHA regresó. Citó a Disney por 4 violaciones, incluida una citación repetida, lo que significaba que Disney ya había enfrentado fallas casi idénticas antes y no las había corregido por completo. La multa fue de $69,000. 2 trabajadores, la misma atracción, con 4 años de diferencia. Las advertencias estuvieron ahí cada vez. Primeval World permaneció cerrada durante el resto de 2011. Reabrió, funcionó durante varios años más, y cerró discretamente por última vez en 2019 o 2020. Nunca fue demolida. Todavía sigue ahí hoy, dentro de Disney's Animal Kingdom, cubierta de vegetación, inactiva, cercada y alejada del público. No hay letreros que expliquen por qué. La mayoría de los visitantes pasa caminando junto a ella sin saber lo que ocurrió ahí. 6 accidentes, 6 momentos en los que el mundo cuidadosamente construido de Walt Disney, el lugar más feliz de la Tierra, se vino abajo. Una joven aplastada en el 9º día desde que una atracción abrió. Una mujer cuyo cinturón de seguridad guardó un misterio que nunca se resolvió. Un niño de 4 años,
y una mujer de 49 que se enfermaron en el mismo simulador. Un piloto que murió intentando evitar el error de alguien más. Un pequeño cuyo padre metió las manos dentro de la boca de un caimán. Un mecánico que murió en la misma atracción que ya había matado a alguien 4 años antes. Cada parque de Disney que hayas visitado. Cada medida de seguridad junto a la que has pasado sin pensarlo. Las paredes desmontables, los tapetes con sensores, los letreros de advertencia a la orilla del agua. Esas cosas existen por personas como Deborah Stone, como Austin Wunenberg, como Karen Price. Sus nombres merecen ser recordados. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.